Buenos días. Hoy en la sesión de coaching empresarial ejecutivo vamos a estar dando un resumen de todo lo que se ha visto hasta la fecha. En las próximas dos sesiones pues tendremos estos resúmenes. Vamos a estar viendo cuáles son los propósitos, cuáles son los principios, cuáles son todos aquellos conceptos que hemos venido trabajando en el transcurso del coaching empresarial ejecutivo, y esperamos que ustedes puedan tener sus manuales, puedan tener sus cuadernos de notas. Gracias, y entonces comenzamos de inmediato. Hola, hoy en nuestra sesión número 7 del coaching empresarial ejecutivo estaremos dando inicio al resumen final durante las próximas dos sesiones de todos los principios y todos aquellos conocimientos que hemos venido adquiriendo durante las sesiones anteriores. Vale la pena recalcar que seguimos abiertos en nuestros correos electrónicos para que ustedes puedan entregar su proyecto corporativo, su proyecto profesional, su proyecto de negocio, y sabemos que todos aquellos conceptos que hemos venido conociendo a partir de este coaching van a fortalecer tu desempeño como ejecutivo, como director, como gerente de la organización a la cual perteneces. En el coaching es de líder, en el programa nuestro de coaching vamos a poder desarrollar, vas a poder desarrollar no solamente habilidades y cualidades como director, como ejecutivo y como empresario, sino incluso vas a poder fortalecer tu estructura de pensamiento, tu sistema de valores y de principios con los cuales te manejas. Vamos a dar un breve resumen acerca de lo que es el coaching empresarial ejecutivo. Actualmente estamos viendo el módulo número 1, que es el ciclo llamado el ciclo gerencial. En este módulo nosotros estamos viendo lo que son principios de gestión de negocios, la planificación como programa, como fundamento de lo que es la estructura de negocios, organización, lo que es el proceso de dirección, el proceso de supervisión o coordinación y el proceso de control. También estamos viendo algunos anexos como lo que es la gestión empresarial, la calidad de gestión y cómo medir la gestión de la organización. En el módulo número 2, nosotros vamos a estar viendo establecer, mantener y alcanzar metas. Las sesiones de coaching empresarial ejecutivo que usted está viendo tiene como propósito que usted se forme como un mejor profesional, evidentemente desde el punto de vista ejecutivo, desde el punto de vista de dirección, de aquella persona que toma decisiones de envergadura en la organización que usted representa o eventualmente la organización que usted va a representar más adelante, porque tal vez y seguramente hay muchos emprendedores que están viendo estas sesiones de coaching empresarial ejecutivo. En cualquiera de estos casos, el coaching empresarial pretende, como cualquier otro sistema de coaching, mejorar tus habilidades. Se dice en inglés your skills, las habilidades profesionales inherentes al cargo y a la función que usted está desarrollando dentro de la organización. Ahora, jocosamente, vamos a ver este video porque es bien importante poder saber y considerar si usted sabe realmente dónde viene su gestión y a dónde va la gestión que usted está desarrollando. Este video nos muestra de una forma muy jocosa que muchas personas asumen una posición de liderazgo sin darse cuenta. En este caso, explicar el video pues está de más. Sencillamente, a veces nos entregan una responsabilidad como líderes organizacionales. Tal vez comenzamos como supervisores. Algún jefe nos pidió bueno, tú a partir de hoy o a partir de mañana vas a comenzar a ser supervisor de X área, y resulta que no pasamos por el adecuado entrenamiento para desarrollar esta gestión y sencillamente nos entregaron ese banderín de supervisor o de jefe, y probablemente en muchos casos terminamos haciéndolo no muy bien, incluso sin saber qué era lo que debíamos hacer. ¿Sabe de dónde viene y a dónde va su gestión? ¿Sabes cómo va tu gestión actualmente? Muchos han sencillamente heredado responsabilidades dentro de la organización porque se fue el gerente anterior, porque el supervisor anterior enfermó y hubo necesidad de suplantarlo de una forma inmediata y hasta imprevista. Y tal vez esto sea factor que cohíba el desarrollo
asertivo de la gestión empresarial ejecutiva que tal vez usted está desarrollando. El rol gerencial que nosotros vamos a estar viendo a lo largo de esta sesión, de este primer módulo de coaching empresarial ejecutivo, cubre 5 aspectos generales. Número 1, lo que es la planificación, el proceso de planificación del negocio, el proceso de planificación del área. Número 2, lo que tiene que ver con la organización, que también es un proceso. Vamos a ver también en este coaching los conceptos y cuáles son aquellos pasos que tienen que darse en cada uno de estos procesos. El proceso de dirección estratégica, qué es dirección, cómo dar dirección, cómo dirigir, quién es un director. El proceso de supervisión o coordinación, y aclaro este punto porque el ciclo gerencial puede ser visto desde ambos aspectos, desde ambas imágenes. Se puede llamar coordinación o también lo podemos llamar supervisión. En nuestro caso, en el programa de coaching de líder lo llamamos supervisión porque creemos en el impacto que tiene el ser humano y por ende, más allá de coordinar solamente los esfuerzos, creemos que el director o que los líderes tienen la responsabilidad de poder ver más lejos y más alto que el resto de las personas de organización, y por eso hablamos de supervisión. Y por último, dentro del ciclo gerencial está el proceso de control, que tal vez para muchos es solamente como saber si las metas se están cumpliendo o no, pero el proceso de control incluye algunos otros pasos dentro del propio proceso e incluye algunos otros beneficios que sencillamente el de saber si las metas se están cumpliendo o no. En este ciclo gerencial, y se llama ciclo porque sencillamente al terminar el proceso, planifico la empresa o el área, organizo la empresa o el área, doy una dirección efectiva, eficaz, el líder indica hacia dónde va dirigida la gestión empresarial o la gestión del área en particular. Se coordinan y se supervisan los esfuerzos de todo el equipo de trabajo y de los recursos que fueron asignados en la organización. Y por último, se hace el proceso de control. En el proceso de control van a suceder 2 cosas. Número 1, o que se cumplan las metas, que se cumplan cada uno de los parámetros establecidos en el proceso de planificación y organización en cuanto a los gastos, en cuanto a las mejoras y en cuanto a los alcances. Y esto me lleva entonces a una nueva planificación porque sencillamente viene un nuevo ciclo. O en el proceso de control también me puede dar la alternativa de que no se han cumplido las metas, de que no se han cumplido las regulaciones, de que no se han cumplido las evaluaciones que se propusieron en planificación y organización, y entonces esto hace que debamos nosotros evaluar los resultados y evaluar las tendencias y aquellas áreas que no se hayan alcanzado, aquellas metas que no se hayan alcanzado, aquella visión que no se haya alcanzado, para sencillamente hacer una replanificación del área o una replanificación de la empresa. Esto es lo que es el ciclo gerencial, lo que vamos a estar viendo durante, o lo que se ha estado viendo, perdón, durante las sesiones del coaching empresarial ejecutivo. Y parte de la explicación que nosotros vamos a dar es, en el ciclo gerencial, la planificación, el proceso de planificación responde a las preguntas sencillas de qué hacer y cómo hacerlo. En este proceso, que es algo más complejo y ya lo vamos a estar viendo, sencillamente estamos haciendo un brief, un resumen. En la planificación nosotros comenzamos con estas preguntas: ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué queremos hacer el año que viene? ¿Qué queremos hacer en la empresa para la próxima temporada? ¿Qué queremos hacer dentro del área o dentro del departamento, dentro de la gerencia para el próximo trimestre? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué mejoras podemos implementar? ¿Qué sistemas debemos implementar? ¿Qué nuevos mercados tal vez nosotros queremos alcanzar? ¿Cómo hacerlo? ¿Será que lo hacemos de una manera rápida? ¿Será que lo hacemos de una manera lenta? Estas preguntas te van a llevar a realizar un proceso de planificación. Es bien cierto que muchas personas y muchas empresas han vivido una vida sin haberse planificado. Lo cierto es que las grandes organizaciones, y nosotros vamos a tocar casos empresariales
dentro de este coaching, ya hemos tocado algunos casos empresariales, tenemos casos prácticos donde usted como coachee o como persona que está recibiendo este entrenamiento tiene que desarrollar trabajos, tiene que decirnos cuáles son las aplicaciones prácticas que grandes empresas han realizado en sus organizaciones para tener éxito y de cómo de una forma práctica también usted la puede aplicar dentro de su organización o emulando tal vez lo que otras organizaciones han hecho. Y sabemos que las empresas que han tenido éxito global son empresas que planifican, que creen en el proceso de planificación y organización empresarial. Aquí estamos hablando de la excelencia, nosotros estamos formando líderes empresariales de excelencia y por ende necesita usted romper el paradigma de ir trabajando sobre la marcha y comenzar entonces a hacer un stop y detenerse y preguntarse si lo está haciendo asertivamente. Entonces, en el proceso de planificación, ¿qué hacer y cómo hacerlo? En el proceso de organización, nosotros podemos, entre otras preguntas, entender que el proceso de organización implica el quién va a hacer lo que se hizo en planificación, quién lo va a hacer o quiénes lo van a hacer, cuándo se va a desarrollar ese plan, cuándo se va a desarrollar o establecer esas metas que fueron definidas en planificación, dónde se van a hacer, quién me puede dar respuesta de quién es la persona encargada del proyecto, de quiénes van a ser las personas encargadas de desarrollar las políticas, los lineamientos y los nuevos procesos, procedimientos, sistemas, mecanismos de seguridad o incluso mercancías o ensamble. Nos dice cuándo se va a realizar, si vamos a trabajar durante un trimestre, si vamos a trabajar durante un semestre, durante un año, cuándo comienza el proceso y cuándo termina el proceso de gestión de la empresa o del área y dónde, si definitivamente va a ser en la oficina principal, si nos vamos a mudar a una nueva oficina, si vamos a alquilar o a comprar unos nuevos galpones. Esto se define en el proceso de organización. El proceso de dirección tiene que ver con, evidentemente, el liderazgo, tiene que ver con el recurso humano, tiene que ver con aquellas personas que toman las decisiones de envergadura y que además han sido autorizados y se les ha delegado autoridad para poder, o apoderamiento, para poder entonces desarrollar su área específica, por ejemplo, en el área de los gerentes o en el área de los directores. En la dirección se indica el rumbo o el camino que se debe recorrer. En dirección se orienta al capital humano, al recurso humano, en cuanto a las metas que se deben alcanzar y en el cómo alcanzarlas. En la dirección se comunica, se dice cuáles son las decisiones que se han tomado a nivel de dirección, a nivel empresarial, a nivel macro dentro de la organización o incluso si es una mini empresa, es el director o es la dirección quien debe comunicar cuáles son las nuevas políticas o los nuevos sistemas, los nuevos lineamientos, las nuevas empresas. Es la dirección o los directores, en este caso desde el punto de vista del ciclo gerencial como proceso, quienes deben motivar al capital humano a continuar hacia un rumbo definido. Y también, en este caso, exclusivamente es en los directores de la organización o de las áreas quienes pueden decidir, quienes pueden tomar decisiones trascendentales en la vida de la empresa. Es en dirección donde nosotros vamos a ver todo esto. Esta dirección decanta en supervisión o en coordinación, y ahorita voy a aclarar por qué colocamos supervisión si pareciera que viniera atada a dirección, y efectivamente la supervisión o la coordinación viene atada a la dirección porque es una parte de la dirección. Sin embargo, lo vamos a trabajar como un capítulo aparte porque el trabajo con el capital humano, con el recurso humano, pasa por encima de sencillamente un concepto o una conceptualización acerca de que supervisamos recursos humanos o que coordinamos esfuerzos. El director, el ejecutivo, el empresario, el gerente debe saber que hay un proceso también de supervisión
y este proceso tiene su propia connotación, tiene su propia envergadura y por ende nosotros lo estamos dando aquí en otro módulo completo. Dentro de la supervisión está el supervisar o el coordinar los recursos que se han asignado a las áreas, a las diferentes áreas o a la organización o a los diferentes productos que se han desarrollado dentro de la organización. En la supervisión y coordinación también es donde se toman decisiones acerca del adiestramiento del recurso humano, del mejoramiento del recurso humano para que puedan realizar sus acciones y sus gestiones de la mejor manera posible. Es en la supervisión y en la coordinación también donde se trabaja con la voluntad, aunque los directores en el proceso de dirección está la responsabilidad de motivar, es en la supervisión directa del recurso humano donde se trabaja con la voluntad del capital humano, del recurso humano. En la supervisión, en ese trabajo del día a día con las personas, es donde se ve el crecimiento profesional y es donde, bueno, se pueden tomar decisiones también importantes acerca de cuáles son las alternativas de formación y de reubicación y ubicación del recurso humano. Es acá en el proceso de supervisión y eso lo vamos a ver o lo hemos venido viendo, pero también lo vamos a terminar de ver en las siguientes sesiones de este coaching empresarial ejecutivo. Por último, tenemos el control. El proceso de control es donde se establecen las normas, donde se establecen las políticas de la organización que nos van a permitir limitar de alguna manera la penetración de posibles prácticas anormales, prácticas inadecuadas para la empresa. Es allí en las normas y en las políticas donde nosotros establecemos las líneas bajo la cual la empresa debe funcionar, bajo la cual vamos a atender a los clientes externos, bajo la cual nosotros vamos a atender a los clientes internos, donde vamos a tener cuidado de no romper algunas de estas normas y políticas, donde podemos evaluar si hay que mejorar las mismas. También es en el proceso de control donde evaluamos la gestión, donde evaluamos la gestión del área, del departamento o de la empresa como un todo. Es en el proceso de control donde sabemos si estamos cumpliendo o no con las metas que se establecieron previamente. Y también es en el área de control donde vamos a poder prever cualquier desviación de lo que la organización ha establecido como meta. Vale también la pena indicar que en este prever, en esta previsión, es en el control donde los gerentes deben también acentuar su eficacia, porque si bien es cierto que el gerente debe tomar decisiones asertivas y muchas veces decisiones casi hasta apresuradas, es en los sistemas de control donde el gerente evita de estar improvisando constantemente dentro de la organización. Cuando un gerente asume una política o cuando un gerente asume una responsabilidad o cuando un gerente asume sencillamente una decisión, aunque no esté escrita, el gerente tiene la responsabilidad de establecerlo como un sistema y dentro de ese sistema prever que probablemente más adelante vuelva a ocurrir y entonces establecer un sistema de control que permita saber cómo se va a actuar si vuelve a ocurrir un hecho o un acontecimiento similar. Es en el control también donde una vez que se hace la evaluación del día a día, de la gestión de la organización, es en el sistema de control donde se puede reorientar la ruta que está tomando la empresa, que está tomando la organización o que está tomando el área, el departamento o la gerencia. Es en el control donde podemos decir, establecimos demasiadas metas y es necesario reorientar las metas porque no tiene sentido decir que vamos a producir 500 unidades cuando solamente podemos producir una unidad mensual. Tenemos que reorientar las metas, reorientar incluso hasta los recursos económicos, los recursos financieros, los recursos de tiempo, el recurso humano, para poder saber, o mejor dicho, para poder canalizar asertivamente las metas y los objetivos propuestos previamente. El rol gerencial es significativo y es muy importante.
En este rol gerencial ustedes van a ver solamente 4 áreas, porque dentro del área de dirección colocamos lo que tiene que ver con el desarrollo personal, lo que tiene que ver con supervisión y coordinación. Pero este rol gerencial eh, está demarcado y usted como gerente, usted como director, usted como empresario debe conocer el rol que usted debe desarrollar como principal, como cabeza de la organización o cabeza del área. Y como nosotros decimos, hacer una lista de chequeo y saber si lo está realizando de una manera asertiva, de una manera correcta, de una manera adecuada. Entonces usted como gerente debe planear, dentro de este proceso, usted debe pronosticar hacia dónde va la organización, pronosticar cuáles son los recursos que debe utilizar, pronosticar cuáles son los objetivos que usted quisiera alcanzar y que pudiera alcanzar también, y esto es bien importante, pronosticar cuáles son las pérdidas que usted pudiera tener si no toma una decisión, pronosticar cuáles son las pérdidas de recursos, tanto materiales como financieros, como humanos, por la situación económica o socioeconómica del país donde usted está, pronosticar cómo posiblemente puede mejorar la gestión empresarial. Es en el planeamiento, en la planeación o en el proceso de planificar donde el gerente, donde el director pronostica lo que quiere ver pasar en la empresa. En este proceso también de fijar objetivos, de planear, perdón, se fijan objetivos. Estos objetivos deben ser concretos, deben ser directos, deben ser oportunos. Se fijan objetivos en toda la organización, se fijan objetivos en cada área de la organización, se fijan incluso objetivos para cada persona dentro de la organización. Vamos a hablar un poco acerca de las semejanzas y diferencias entre objetivos y metas, por qué se utilizan diferentes palabras para metas, para visión, para objetivos. Pero es en el proceso de planificación donde primeramente se establecen los objetivos y luego vamos a hablar un poco de eso. Es también en el proceso de planificación donde se desarrollan políticas. Si bien es cierto, como vimos en la gráfica anterior, que en el proceso de control es donde se miden las políticas, se miden las normas, se regulan las mismas, es en el proceso de planificación donde se desarrollan las políticas. En el proceso de planificación, usted sencillamente, por ejemplo, dice que la política de comunicación con el cliente, por ejemplo, es que debe realizarse a través de correo electrónico y o correo certificado. Estamos sencillamente dando un ejemplo. Y entonces usted desarrolla esta política. Pero es en el control donde usted se va a dar cuenta si la política es asertiva. Y entonces usted se da cuenta que hay muchos clientes que no tienen correo electrónico, por ejemplo. Y hay muchos clientes tal vez que, porque están fuera del país, no tienen un correo donde poder recibir correspondencia certificada. Entonces usted debe aplicar en el control, en la evaluación, en la reorientación, usted indica, bueno, una mejor manera, tal vez para comunicarse con el cliente, aceptando llamadas telefónicas o tal vez llamadas a través de alguna red por internet o sencillamente a través de notas manuscritas. Pero en la planificación es donde usted desarrolla las políticas. Es en el control donde usted chequea que realmente hayan sido bien desarrolladas y donde evidentemente a través de la evaluación usted pueda sencillamente poder rediseñar estas políticas o mejorarlas. Es también en la planificación donde se establecen metas de tiempo. Las metas tienen características, 5 características. Nosotros vamos a ver en planificación cuáles son las características de las metas y vamos a conversar un poco acerca de esto. Vamos a tener un buen tiempo, o mejor dicho, hemos tenido un buen tiempo para conversar acerca de metas y reconocer que la empresa que tiene éxito es porque ha establecido metas y porque las ha evaluado asertivamente y por último, por ello ha alcanzado cada una de las que se ha propuesto en el mediano y en el largo plazo.
También es en la planificación donde se establecen procedimientos. Es en la planificación donde se dice, por ejemplo, si se ha establecido una meta de alcanzar a X cantidad de nuevos clientes durante el próximo año, durante el próximo periodo. En planificación se establece el procedimiento de cómo vamos a alcanzar a esa cantidad de clientes. ¿Ok? Es allí donde se dice cómo se va a alcanzar, pero volvemos al punto del controlar, es en el proceso de control donde nosotros vamos a evaluar la asertividad de esos procedimientos y donde vamos sencillamente a definir si eficazmente seguimos trabajando de esa manera o si sencillamente tenemos que hacer algún cambio dentro de los procedimientos. El rol entonces como gerente no es solamente el de llegar más temprano, el de decirle a la gente lo que tiene que hacer y sencillamente esperar que las cosas sucedan. El rol de gerente es algo más loable, es una función que necesita ser desarrollada no empíricamente, sino cognitivamente, utilizar herramientas del propio líder, del propio gerente, del propio director, personales, herramientas psicológicas, pero también las herramientas del conocimiento a través de la capacitación y de la preparación.